Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Les había dicho que hoy día tenemos muy buenas recomendaciones y ahora vamos a hablar sobre este magnífico poemario. Y lo ha escrito Jaime Cabrera. Él es, y ustedes muchos lo deben conocer porque sus reseñas, sus comentarios, sus críticas aparecen en varios medios de comunicación, pero pondré como referencia que es periodista, es gestor cultural, trabaja por hoy en la Casa de la Literatura y dirige una plataforma desde 2010 que se llama Leer por Gusto, que por supuesto usted tiene que visitar de todas maneras. Y nos ha hecho esta entrega, que es un poemario, que se llama El Cantar de las Agujas, con el que yo me siento plenamente identificado. ¿No? Nosotros siempre comentamos aquí con Carito Yancul, que es el productor del programa, que yo desde que tengo más o menos uso de razón de mi vida profesional, he tenido un trabajo en el que no puedo llegar tarde. Es decir, el programa comienza a tal hora que yo no puedo llegar 10 minutos después o decir una hora después, porque si no, no hay programa. Entonces tengo un particular vínculo con la hora y con las agujas, y a veces, con el transcurrir de los años, uno ya tiene que terminar organizándose para, haciendo esto lo que a uno le gusta, no consuma todo tu tiempo y le encuentres un poquito de tiempo a eso que te agrada también, pero a veces no encuentra espacio, ¿no? Como leer o como escribir o como, por supuesto, hacer lo que aquí es en ese sentido una pugna, ¿no? En buscarle espacio para que al protagonista de este recorrido le quede tiempo para escribir, que es lo que le agrada, por cierto. Jaime está con nosotros esta mañana. Jaime, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Muchas gracias por atender nuestra invitación esta mañana. A ti las gracias, Glatzer, por la invitación, pero también por esta magnífica introducción que tiene que ver precisamente con lo medular del libro, ¿no? El tiempo. Sí, 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 Como, me ha encantado, de verdad que me ha encantado mucho, no solo porque está muy bien escrito, nos contarás ahora porque esto es producto de una combinación entre que a ti te gusta escribir, pero también, digamos, parte de tu crecimiento académico, ¿no? Nos contarás un poquito sobre esto, pero iniciemos por eso, ¿no? Es decir, ¿por qué poesía? ¿Por qué sobre, digamos, el tiempo? ¿Por qué sobre la rutina? ¿Y por qué, digamos, siendo un emprendimiento, si quieres, literario, ha tenido en tu particular caso con una combinación más para una cuestión académica que has desarrollado, por supuesto, en tu proceso de formación también? sí, el proyecto nace como parte de la maestría de escritura creativa en San Marcos y el objetivo es graduarse con un libro, pero también hacer un estudio reflexivo sobre la escritura del libro. Y yo inicialmente había presentado un proyecto de novela por un parentesco que descubrí con Mateo Pumacagua, que la Ajá. historia es larga, quizás nos dé para otro tema, pero descubrí esa raíz, ese vínculo con Pumacagua y yo quería escribir esa novela. Pero aquí entra a tallar otra vez el tiempo. Ya había que cerrar un libro. Entonces, yo en los talleres de la maestría, particularmente el de poesía con Marco Martos, había soltado la mano y explorado la poesía como una forma mucho más cercana, porque siempre uno como lector le tiene mucho respeto a la poesía. Y venía haciendo ejercicios, por decirlo de alguna forma, de poesía, y me había dado cuenta cuando ya tenía que reunir un libro que un tema constante era el tiempo. Supongo que tenía que ver también por el paso de la edad, o sea, tener más de 40 años. Y otro ya cobró mucha más forma con la pandemia, porque me remitía a un tiempo que parecía lejano, pero era apenas un año atrás. O sea, el libro empieza en 2020, pero donde el tiempo se experimentó de otra forma, ¿no? En la pandemia, pues no, la rutina se quebró y surgió, además de la incertidumbre, una manera de reconstruir tu propio día. Y entonces Ajá. miré hacia esos días y empecé, planeé una estructura que tuviera que ver con el recorrido en un día y que esa constante sea adversa o antagonista sea el tiempo. Sí, sí. Ahora, pero es bien interesante porque te plantea una rutina, ¿no es cierto?, que comienza muy temprano y que, digamos, tiene, conforme van transcurriendo las horas, sus particulares episodios, ¿no? Pero siempre lo que, cuando uno recorre este trayecto que tú nos propones, es casi, casi con la expectativa que al cumplir lo que está ya previamente establecido, quedará tiempo suficiente para hacer lo que realmente me gusta y quisiera yo hacer, ¿no? Que en tu caso es la Ujú. escritura, por supuesto. Sí,
Sí, esa creo que es una constante en cualquier persona, ¿no? Porque lo comentaba a partir de la publicación del libro, porque que es el primer libro y es toda una experiencia nueva, que todos tenemos en el trabajo un rango, un horario que cumplir y el resto del tiempo uno tiene que buscar aquello que le guste y sucede que a veces uno llega demasiado cansado para Ujú. hacer eso. Y la idea es sobreponerse, ¿no? Ordenarse, como tú decías en la introducción, por eso te lo destacaba, ¿no? Uno tiene que va organizándose para que el día no lo consuma uno y termine derrotado, ¿no? O sea, sí, Sí. hay posibilidades de hacerse un espacio. Es complicado, porque ya Ahora, uno y claro, lo está... que no significa, Jaime, que probablemente, aunque creo yo que en un país con tantas limitaciones como el nuestro, lamentablemente, los que hacemos lo que nos gusta somos, digamos, de alguna manera muy privilegiados. O sea, no es que no te guste lo que haces en el día, pero hay siempre algo que te gusta más o que además te gusta y que no encuentra un espacio en esa rutina. Yo te cuento en términos personales, y lo he dicho aquí en otro momento, a mí por el trabajo que tengo, me lleva mucho a leer pues cosas muy vinculadas a la política, a la coyuntura y estar muy metido en eso. Y un tiempo largo dejé como de leer cosas que iban más allá de ese cuadrito que me había yo mismo puesto. Entonces ahora yo espero, como la noche, yo termino a determinada hora mis labores, digamos, y tengo un espacio irreductible en la noche donde me siento a leer otra cosa. O sea, he cambiado y la televisión ha hecho mucho a favor de eso, la televisión por otra vez retomar a leer. O sea, en determinado momento de la noche yo paro, no veo nada y me pongo a hacer eso. Pero es también cansado porque uno llega a esa hora ya un poquito más, sobre todo cuando pasan los años, ¿no? Y es también conocerse en qué rango del día uno funciona mejor. Entonces, por ejemplo, a mí me vienen mejor las mañanas, a otros les vienen mucho mejor las noches. Entonces uno Sí, va conociéndose y también adaptándose a esto, ¿no? Es complicado. Es más fácil decir no hay espacio, no hay tiempo. Es más fácil eso que procurárselo. Claro, sí, porque con cierta uno termina disciplina, diciendo, ¿no? claro, uno termina diciendo, ojalá que el día tuviera más horas, pero termina siendo eso un justificante para, digamos, lo que no pudiste hacer, lo que no hiciste, no le encontraste tiempo para eso que querías hacer, ¿no? Y el tiempo no es igual siempre, ¿no? Y yo me acuerdo que una vez yo reparé eso cuando mi hijita era muy pequeña y se metía a la piscina. Y entonces no quería salir, en pleno verano. ¿Quién quiere salir a una piscina en pleno verano? ¿No? Y me decía, papá, 5 minutos más. Pero sus 5 minutos eran interminables, que no son los mismos 5 minutos cuando le digo que haga su tarea en 5 minutos, ahí en uno ya quiere irse. Y son 5 minutos los dos, ¿no? Sí. Ahí entra también a tallar la relación que uno tiene con el tiempo, ¿no? Esa percepción subjetiva del tiempo. Sí, Y a mí me interesó mucho como tema el tiempo y ya estaba empezando, ya yéndome a terrenos de la filosofía, me pidieron parar la mano porque esto más era una tesina literaria. Me refiero pues desde San Agustín o de Séneca también, ¿no? Que decía en realidad no es que uno no tenga tiempo, sino que no sabe, no prioriza qué hacer y a veces pierde el tiempo, entre comillas, haciendo otras cosas que no van directamente con lo que uno le interesa, ¿no? O sí, San Agustín, una apreciación muy subjetiva, personal del tiempo. O sea, el tiempo objetivo, el cronológico, es igual para todos. Mientras sí, sí, conversamos, el tiempo transcurre igual para todos, pero para otros será mucho más pesado, difícil. Para otros no tanto, y creo que esa es la idea. Al menos me procuré luego del libro, porque sí es muy cierto que uno se libera y se desprende de lo escrito, empecé a ver de otra forma el tiempo. De cierta forma me sí. representa ese personaje, o sea, la visión tensa con el tiempo, pero también he aprendido como que a ponerme al frente de lo que le Sí. ocurre. Ahora, pero es bien interesante porque esto que tú mencionas en términos de la proyección que uno puede darle a una reflexión sobre el tiempo, en el poemario aterriza con la cotidianidad que le imprimes al transcurrir diario, pues, ¿no es cierto? Es decir, se eleva, pero digamos, no deja de tener ese otro componente reflexivo en el marco de lo que le toca a cada uno cargar en su cotidianidad, ¿no? Eso es bien interesante también. Ahora, quisiera, porque están también preguntando aquí,
sobre el libro, ¿no? Donde hay mucha gente que está hablando del tiempo, que sí es verdad, en fin. Pero el Sí, libro, ¿cómo se puede conseguir? Agradezco, por supuesto, que se haya publicado. ¿Dónde se puede conseguir? A Tinta Libre por haberlo producido, por cierto, editado. Está muy bonita sí. la edición también. El libro, el libro salió en México. Yo Ujú, lo trabajé en un taller virtual. La virtualidad abrió muchas posibilidades. Una de ellas fue trabajarlo en México y se publicó allá. Yo traje algunos ejemplares y va a estar disponible mañana, que es la presentación, mañana miércoles 7 de diciembre a las 7 en la librería El Virrey de Miraflores. ujú. Y ya Sí, mismo hay ejemplares en la librería Inestable, que es una librería especializada en poesía, en la calle Porta, en Miraflores, muy cerca del Parque no, Kennedy. extraordinaria, la Inestable, sí, me encanta, es muy, muy buena. Yo como tú, pero tú, digamos, has dado ese paso y creo yo con mucha solvencia a escribir poesía. Gracias. Le tengo mucho respeto a la poesía, es decir, creo que mueve unas fibras distintas, tiene unas capacidades que se tienen que avivar, que creo aquí que se hacen con muy buen criterio. Pero entonces vamos a la presentación. Es el día de mañana, ojo, Sí. es en la librería El Virrey, ¿no? Que es una librería que seguramente mucha gente que nos sigue conoce bastante bien, y van a estar como presentadoras, nada más ni nada menos que Rosela Ujú. Di Paolo y Virginia Benavides, lo que digamos le da un realce adicional a la presentación del libro también. Así que quienes quieran ir, por supuesto, pueden hacerlo. ¿A qué hora es? No tengo la hora A las aquí. 7 de la noche. Mañana A las 7 miércoles de la 7 a noche. las 7. El miércoles 7 a las 7 de la noche. Es una buena manera de invitar en El Virrey de Miraflores. Pues bueno, Jaime, te agradezco muchísimo por A haber ti. conversado con nosotros. Saludo la publicación, me ha gustado mucho, la recomiendo, por supuesto. Así que si tiene la posibilidad, vaya mañana a la presentación. Y si no, ahí nos ha dado las claves, Jaime, de dónde puede usted conseguir este poemario, que se lo recomiendo muchísimo. Muchísimas gracias, Jaime. Que te vaya de lo mejor. Gracias, Blatter. Chao. Muy amable, ¿ah? Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Muy amable. Jaime Cabrera Junco, entonces nos hace esta entrega, El Cantar de las Agujas. Si puede, por favor, adquiéralo, ¿no? Mañana es la presentación y siempre es bueno en las presentaciones también participar porque ahí puede encontrar algunos detalles seguramente de la publicación misma. Vamos a hacer nuestro recorrido por las regiones gracias a la red